Buenas tardes, queridos amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia. Y bueno, en esta ocasión estoy contenta porque tengo nuevamente, primera vez en este canal, pero ya otras veces he conversado con mi querido Fernando Conde Torrens. ¿Cómo estás, querido Fernando? Hola, Carla, muy bien. Igual, y espero que también tú estés bien con tus polluelos, que se dice aquí. Sí, Fernando. Bueno, maravilloso poder tenerte en Investigando la Historia porque la gente sabe que ya anteriormente te había tenido en otras entrevistas en el canal anterior al que yo estaba, pero acá comenzamos nuevamente. Muchos amigos, seguidores tuyos de distintos grupos de Facebook habían surgido preguntas respecto al libro Año 303 y ya, en una primera instancia yo te envié un correo solicitándote esta entrevista y las preguntas que yo había recolectado de diferentes grupos. Accediste con mucha generosidad, amabilidad, a lo que estoy muy contenta, te lo agradezco, y aquí nos encontramos en el día de hoy para comenzar esta entrevista. Partimos con la primera pregunta, Fernando, que es la que te manifesté en el correo. ¿Qué opinión tienes de la versión árabe de Flavio Josefo del año 940 aproximadamente, en el cual hace mención del Jesús histórico y que no tiene interpolaciones como la versión griega de Eusebio? Sí, bueno, efectivamente, la versión árabe o eslava, que también se llama, es del siglo X, del 900 y pico, y bueno, es una traducción libre que hizo un árabe, no se sabe quién, del texto original de quien fuera, pero que, por ejemplo, estaba en Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica. Y entonces este árabe, pues, tradujo libremente lo que entendió que un árabe le iba a interesar. Por ejemplo, era el Mesías, lo quitó, porque para un árabe el Mesías no tiene mayor sentido. Sí para un cristiano y sobre todo sí para un judío. Y hacía milagros, pues también lo quitó. Y una serie de cosas las quitó. La versión árabe dice: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos y sus discípulos no le abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Este es el Flavio Josefo hablando de Jesús en la versión árabe. Te podría leer también la versión griega, pero las cosas más importantes o más fuertes las ha quitado, ¿no? Y entonces, de las 100 palabras de la versión griega, la versión árabe tiene 54. O sea que es un extracto. Un extracto. Bueno, pues, pero los criterios que siguió el árabe no los conoce nadie. Claro. Por tanto, bueno, pues el año 320, Eusebio escribió eso en su Historia Eclesiástica y fue el primero que dio cuenta de este supuesto escrito de Flavio Josefo. Vamos a ver, voy a ser muy claro. Tenemos que aplicar la inteligencia que Dios nos dio, porque si no la aplicamos y hay alguien empeñado en engañarnos, pues claro, pues entonces nos dan todas en un carrillo. Entonces tenemos que aplicar la inteligencia y no tenemos que ser ingenuos. Y tenemos que darnos cuenta del campo en el que nos movemos. En el campo de la ideología hay tremendos intereses creados y cruzados. Y por tanto, pues no va a ser cierto todo lo que leamos. Tenemos que emplear eso, el discurrir para, con indicios, ver qué es lo cierto y qué no es cierto. Entonces, bueno, es muy importante cuando hay una noticia de algún tipo, en este tipo de cosas, de historia, saber quién la dio el primero, quién fue el primero que dio la noticia. Y si cualquiera rastrea quién fue el primero que habló del Flavio Josefo hablando de Jesús, el primero que dejó huella escrita de la mención a Jesús por parte de Flavio Josefo fue Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica. Pero es que hay un ingeniero español que ha demostrado con 3 pruebas que nadie ha rebatido en 4 años que ese Eusebio escribió los Evangelios y otros muchos libros.
cristianos primitivos, falsificándolos. Y diciendo en el año 310 que el personaje existía en el año 30. Entonces, los hechos, cuando alguien relata o habla de una persona, debe ser un contemporáneo suyo, porque si esa persona es famosa y hace cosas importantes, esas cosas trascienden. Y sus contemporáneos, los que viven cerca suya, pues se dan cuenta y algún escritor escribe sobre él. Ese fue el caso, por ejemplo, de Sócrates. Sócrates, pues sus discípulos escribieron sobre él. Y el Jenofonte escribió sobre él, y además poniéndolo mal. Y Jenofonte era contemporáneo de Sócrates. Y Platón escribió muchísimo sobre él, y era contemporáneo de Sócrates. O sea, Platón vivía cuando vivía Sócrates. Y Platón escribe de Sócrates. Sócrates no escribe nada, pero hay gente que habla de él. Entonces, es creíble cuando alguien, sus contemporáneos, hablan de él porque ha hecho cosas importantes. Y si tiene que pasar 300 años para que hablen de él, pues algo huele a chamusquina. Ajá. Fernando, y estos, disculpa, 129 papiros que en su mayoría son del siglo II, del siglo III, como por ejemplo el P01, que contiene el primer capítulo del Evangelio según Mateo y que sería datado aproximadamente el año 300. Bueno, te diré que engañan como a chinos. Engañan, falsean. No hay ningún papiro del Nuevo Testamento datado, ni uno. No están datados. La paleografía no data. Datan los métodos absolutos de datación. Y hay dos métodos absolutos de datación. El carbono 14 y el análisis multiespectral, o luminiscencia. El análisis multiespectral es muy caro de aplicar y se aplica solo a cosas muy importantes y muy preciosas y muy caras, ¿no? El carbono 14 es caro, pero es mucho más barato. Y se aplica. ¿A qué se aplica el carbono 14? Se aplica a productos orgánicos, o sea, productos que tuvieron vida, del reino animal o del reino vegetal. Se pueden datar pergaminos, papiros. Y papiros. Pero no se pueden datar piedras. Las piedras no se pueden datar. Y el datar por carbono 14 es comprobar cuánto carbono 14 queda en ese cuerpo desde que se murió. Porque cuando uno, en el cuerpo todos tenemos carbono 12, que es el normal, y carbono 14, que es un isótopo bastante raro. Y ese isótopo, cuando el ser muere, se empieza a descomponer. Y tiene, pues no sé si son 50.000 o 100.000 años de periodo de descomposición. De forma que tarda muchísimo en descomponerse, pero se va descomponiendo continuamente, de forma lineal. Entonces, viendo cuánto carbono 14 queda en ese cuerpo, en ese pergamino, en ese papiro, se puede saber cuándo murió el animal o el vegetal. ¿Cuándo murió? No cuándo se escribió el papiro, sino cuándo murió, cuándo lo arrancaron de la orilla del Nilo. Entonces, esa es una forma absoluta, matemática, y así todo, el carbono 14 da un intervalo. Da un intervalo, no da una fecha, da un intervalo. Luego, todas las supuestas dataciones que dan una fecha no son dataciones, son propuestas de datación. O sea, un señor dice, hombre, pues a mí me parece, porque miro letras y, joder, me parece, yo creo que es del año 250. O del 250 al 300. Bueno, eso es una propuesta de datación por paleografía. No es una datación. Yo tengo que demostrar mis cosas, ¿no? Y luego te pasaré una serie de artículos donde se demuestran esas cosas. ¿Dónde está el engaño aquí? Pues el engaño está en que cuando los científicos y los escritores y los investigadores hacen cosas, investigan y sacan conclusiones y les van a mandar a un congreso o a un libro que han hecho ellos o a una revista de prestigio, hablan siempre de propuesta de datación. No hablan de datación, dicen una propuesta de datación.
¿eh? En cambio, cuando se dirigen a revistas como, bueno, pues a cualquier tipo de revistas, o hablan en conferencias para el pueblo en general, para el pueblo llano, para el pueblo que no es especialista en estas cosas, hablan de datación. Ajá, ya comprendo. No son dataciones, son propuestas de datación. Y además, sí, te voy a mandar un artículo que escribí sobre el papiro P46, que precisamente tú me hablas de él, el papiro P46. P52, P46. Bueno, el papiro P46 está datado por un señor supuestamente datado en el siglo I. Otro dice que es del siglo II, otro dice que es del siglo III y otro dice que es del siglo IV. Eso ilustra muy bien el que ese papiro realmente no está datado. Claro. Porque según a quien oigas... No hay fechas fijas, sí. Es de un siglo distinto. Claro. O sea, entonces, ¿por qué se da esto? Pues porque todo lo que es historia y filología pertenece a las ciencias sociales. Yo, como ingeniero, estoy acostumbrado y he estudiado toda mi vida ciencias exactas, matemáticas, física, electricidad, hidráulica, resistencia a materiales, termodinámica, calor y frío industrial, cosas que no se duda. O sea, una fórmula es una fórmula, ¿eh? Y la fórmula de la flecha en una viga que tiene esta forma, pues tiene esta fórmula. Y se aplica y ya está. Y nadie discute. Y a nadie le quitan el título porque aplique mal la ingeniería. El edificio se caerá y nadie querrá hacer con él edificios. Pero las leyes son fijas. No ocurre así en ciencias sociales, en arqueología, en historia, en filología, en medicina incluso. Son ciencias que dependen de la interpretación que haga uno u otro. Y por eso, en paleografía, un señor dice que es del siglo I, otro que del II, otro que del III y otro que del IV. Con la peculiaridad de que cuando se dirigen a sitios serios, a congresos y a revistas de prestigio, todo el mundo habla de propuesta de datación. Y ninguna propuesta es definitivamente válida. Entonces, estos papiros que tú me dices, Carla, no están datados. Ha habido señores que, y yo te podría decir, por ejemplo, del papiro que me has mandado tú, vamos a ver si lo... Pues que eso, que el P64. Originalmente se le asignó el siglo III. Charles Hulot. Otro, el señor Hunt, les dijo que era de finales del siglo IV. Luego llegó otro, Colin Roberts, que dijo que era de cerca del 200. Esto está en Wikipedia. Y luego, Carsten Pierre Tertiede dijo que era del siglo I. Bueno, pues aquí tienes no solo el P46, que yo lo he escrito sobre él, sino el P64 también está fechado, atribuido a los 4 siglos. Es un timo. Me llama la atención cuando estaba estudiando los textos de Nag Hammadi, que algunos dicen que es del siglo II, del siglo III, pero cuando estuve haciendo el curso de jeroglífico, el profesor a cargo, cuando estaba hablando de la segunda fase de la escritura egipcia, cuando se refería al copto, mencionó que los textos son aproximadamente del siglo IV al siglo V. Exacto. Y ahí me llamó la atención con lo que tú estás diciendo. 500, perdón, o año 400, 390 o 400. Pero para acabar con esto de los papiros, todos, bueno, hay otra cosa que te quiero hablar sobre papiros y es el tema de los rollos. Porque antes se coja el mentiroso calcojo. Los rollos. Resulta que dice uno de los papiros que me has mandado, dice... Está escrito en rollo, porque tiene, perdón, está escrito en códice, porque tiene un texto por delante y un texto por detrás. Eso significa que está escrito en página de desde ahora, página de libro, aquí y aquí. Sí. Pero los escritores de los siglos I, II y III no escribían en códices, escribían en rollos. Como los Nuevos Testamentos, los Antiguos Testamentos. La Biblia, los rollos hebreos. Rollos, como rollos hebreos. ¿Qué ocurre? Pues que todos los escritores de la antigüedad, siglos I, II y III, escribían en rollos. Y el rollo estaba escrito solo por un lado.
En el siglo IV se dominó ya el arte de encuadernar papiros en plan de códice, como un libro. Se vio que era más cómodo de poder escribir muchas cosas y tenerlo en un taco. Para poder encontrar ciertos pasajes, sí. Pero sobre todo para poder llevarlo, porque claro, tú imagínate lo que es llevar rollos. Claro. Cargando el rollo de Isaías. Tienes que llevar, bueno, pues entonces, y se empezó a escribir en el siglo IV en rollo, en códices, todo el mundo. Pero claro, los escritos cristianos están en códices y son del siglo I, II y III. Falso. Son del siglo IV y están escritos en el tipo de documento que escribían los escritores, que usaban los escritores en el siglo IV. No en los siglos I, II y III. Tendrían que estar en rollos para que pudieran pasar realmente como escritos en los siglos I, II y III. Okay. Entonces, posterior al siglo III comienza el tema, el arte de la encuadernación. Exactamente. Y escribe todo el mundo en códices, porque es más cómodo de manejar y de almacenar en una estantería. Y entonces dicen, no, es que los cristianos, pues como predicaban mucho, iban mucho viajando, pues utilizaron el códice los primeros de todo. O sea, que los cristianos eran los únicos que sabían escribir en códice. Pero claro, para eso tenía que fabricarse códices. Y no se fabricaban. Todo el mundo escribía en rollos. Menos los cristianos, que escribían en códice. Unos adelantados de su tiempo. Si no se ha inventado una cosa, no se puede usar esa cosa. Fernando, el papiro, el P52, que es tan pequeñito, ¿se le puede hacer datación por radiocarbono 14? Quizás no. Quizás no. Pero claro, es que efectivamente hay también algún otro muy pequeño, el 7Q5 de Qumran, que no se le puede hacer carbono 14. Pero son esos dos. Pero es que la colección Bodmer y Chester Beatty, yo las tengo fotocopiadas, las dos. Y tiene docenas y docenas de páginas con unos márgenes tremendos, que se puede ahí arrancar un trocito, hace falta un trocito así, así de grande, para hoy en día hacer análisis de carbono 14. Y a la colección Chester Beatty, que son montones de papiros, y a la Bodmer, lo mismo, no se le hace ningún análisis por carbono 14. Y tienen material de sobra. Aparte de que también pueden hacer carbono 14 a las tapas, que ahí no estropean ningún material. O sea que a esos dos no, pero a todos los demás sí. Y sin embargo, no se ha hecho a ninguno. A ninguno. Ni uno. ¿Por qué? Pues porque hicieron a uno, al Evangelio de Judas, y yo también en un artículo lo pongo, también hicieron a otro, a las cartas de Pedro. Y en los dos casos dio que el intervalo de carbono 14 era entre el 220 y el 340. Es decir, había 40 años del siglo IV. Ajá. Entonces, claro, si el siglo IV interviene en el abanico de datación por carbono 14, a lo mejor resulta que ese maldito ingeniero tiene razón y los textos se escribieron en el siglo IV. Entonces, acuden a la paleografía, que es mucho más como le pagan al paleógrafo, pues dará la fecha más antigua que pueda. Y los textos de Nag Hammadi, que vuelvo a, ya que los mencionó un momento antes, ¿hay alguno datado por radiocarbono? Negativo. Yo vigilo mucho esto porque es un tema que me interesa mucho. Lo verás al ver la cantidad de artículos que llevo editados sobre el tema de la datación. Ajá. Están todos por paleografía. Y además, los de Nag Hammadi son de entre finales del siglo IV y primeros años del V. O sea, coincidiendo con la persecución que hizo Teodosio de todos los textos cristianos no nicenos, o sea, no ortodoxos. Los prohibió todos. Y entonces el que tenía esos textos, pues los fue corriendo a esconder para que no le pillaran con ellos. Y ese es el origen de los textos de Nag Hammadi. Están todos por paleografía. Y fueron escritos en copto
entre los siglos 4 y 5, no entre los siglos 3 y 4. Y si algo se data por carbono 14, eso lo hace un laboratorio de datación por métodos absolutos. En cada país habrá uno o dos. Y hablo de países de Europa. No puedo decir que en Perú, en Colombia, en Bolivia haya un análisis de datación, un laboratorio de datación, porque hace falta una máquina muy complicada y muy cara. Entonces, si algún papiro se data por carbono 14, enseguida se publica eso. Y no hay publicado nada. Yo he buscado y no he encontrado nada de Nag Hammadi ni de Oxirrinco. Todos son por paleografía. Solo el Evangelio de Judas, pero de ese hablaremos luego. Ajá, claro. Hay un famoso símbolo de un pez de Cristo, sí, que se llama Ishtis, no sé cómo es que se pronunciará realmente, pero bueno. Ichthys. Ya. Son las siglas de Jesús, Christus, Theos, Huius. O sea, Jesucristo, Hijo de Dios. Ajá. Haciendo, bueno, pues un poco de buena, o sea, interpretándolo como conviene, ¿no? Sí. Y se supone que es de la iglesia cristiana del siglo II, siglo III. No. Vamos a ver. Yo he mirado en Google Avercio, obispo de Hierápolis. Ajá, claro. Hay un extracto de un libro que se llama Orígenes del arte cristiano. No. Orígenes del arte cristiano es un libro moderno que además está puesto ahí, si no me equivoco, por la Universidad de Navarra, que es del Opus Dei. Entonces, otra cosa que también hay que tener es, no sé, un poco de picardía para saber lo que te he dicho antes. ¿Quién habla de esto? ¿Quién habla de esto el primero? Entonces, según dice alguien, es igual quien diga, el epitafio de Avercio, obispo de Hierápolis, de fines del siglo II, es un epitafio que ha aparecido en piedra. Luego, entonces, no se puede datar. No se puede datar, porque la piedra no es un material orgánico y no hay forma de aplicarle esto. Por eso te preguntaba, hay que saber, ¿quién fue el primero en dar la noticia? Como es anterior a Nicea, es falso, porque todo supuesto cristiano anterior a Nicea es falsificación, está demostrado y nadie lo ha rebatido. Ajá. Pero mirando el texto que da la Wikipedia, habla de un relato con milagros y un relato utópico. Te leo literalmente lo que viene en Wikipedia. Numerosos milagros determinaron su victoria de este Avercio y era venerado por las multitudes. Estas frases son la típica frase de propaganda creada después de sucedidos los hechos y para mayor gloria del sujeto en cuestión. Claro, comprendo. Pero es que además es un lenguaje ampuloso, que es difícil de imaginar que alguien que está preparando su sepultura va a ponerse a decir, no, porque yo fui por un terreno de la Virgen que pescó un pez, y, o sea, esas cosas pues muy, muy literarias, ¿no? Ajá. Que están hechas más para lucirse que para poner un epitafio, porque un epitafio, los epitafios suelen ser cortos, ¿no? Ajá, claro. Y por otra parte, si miras ese epitafio, y yo lo tengo aquí, porque lo he sacado, lo he tenido que... pues está anormalmente nuevo para ser del siglo II, Carla. Anormalmente nuevo para ser del siglo II. Para que la gente pueda entender un poquito del epitafio dice que la fe alimentó a Avercio con un pez de agua dulce, muy grande y puro, pescado por una virgen inmaculada. Sí. Ese es el lenguaje ampuloso que te digo yo. O sea, un lenguaje, pues, eso, muy, muy, muy florido. Muy florido. No se puede datar ese mármol. Tiene pinta de ser mármol moderno.
Y el personaje que dice que lo hizo es anterior a Nicea. Y está ya demostrado en el libro Año 303, Inventan el cristianismo, que el cristianismo se inventó poco antes de Nicea. Luego entonces, un personaje del siglo II, del año 170, es inventado, como es inventado Pedro, Pablo y todos los apóstoles y todos los papas y todos los personajes que figuran en los evangelios. Claro, hay una cosa, yo me tengo que basar en lo que he investigado y en lo que he hallado, ¿no? Y en lo que nadie me ha rebatido. Entonces, para que te des cuenta de la mentalidad y para que se den cuenta los oyentes de la mentalidad que hay entre las personas que defienden la historia del cristianismo, ninguno ha leído el libro, Año 303, pero todos dicen que no están de acuerdo, pero ninguno lo ha leído. Y yo he dicho en muchas entrevistas, estoy deseando que alguien me diga, señor Conde, en la página X de su libro dice usted esto y esto, y eso es falso por esto, por esto, por esto y por esto. No ha habido nadie en 4 años. Que me pongan a parir y que digan que digo necedades y tonterías, los hay. Pero que digan una sola necedad que digo, ninguno. Entonces, son muchos indicios para que apuntan a la misma dirección. Y otra cosa que no quería que se me olvidara. O sea, hay que fijarse, para saber quién es quién, hay que fijarse en las editoriales que le editan sus libros. Para no chuparnos el dedo, Carla. Ya son mayorcitos para no chuparnos el dedo. Entonces, si alguien nos dice cosas distintas, si sobre un tema nos dicen cosas distintas, bueno, pues es claro que alguien miente y alguien dice la verdad. O quizás todos mienten, pero si dicen cosas opuestas, no pueden decir todos la verdad. Exacto. Luego, alguien está mintiendo. Bueno, entonces, yo me fijo, antes de leer un artículo de alguien, me fijo en Google en su currículum y veo quién es, qué libros ha escrito, cuál es su formación, dónde aprendió los estudios que tiene y, sobre todo, qué libros ha escrito y qué editoriales se los publican. Porque hay editoriales que están abiertas a publicar a todo propagandista de la fe cristiana. Porque esas editoriales son proeclesiales y todo lo que van a editar es propaganda. Okay. Y entonces así sabrá si está con alguien fiable o con alguien que no es fiable. Porque hay otra cosa que ya te he dicho que no sé si te he dicho, pero me has preguntado las preguntas más difíciles que me han hecho nunca en ninguna entrevista. Las has preparado muy bien. Hay que distinguir los propagandistas y hay que saber por qué niegan lo que niegan. Entonces, un propagandista es más furioso defensor del fraude cristiano que un creyente. A no ser que el creyente viva de la fe. En el caso de un apóstol, un evangelista, un pastor que se ve movido a su fe, pero también su negocio. Es que los pastores... O sea, no generalizo, para que no se vaya a enojar nadie, sí, pero... Sí, efectivamente. Es que, demonios, es que hay cada uno que zumba el bolo. O sea, yo aquí en España estoy acostumbrado a ir a las iglesias, bueno, antes iba, ¿no? Y sé lo que dicen las iglesias ya, y de vez en cuando pues voy a un funeral o a una boda, ya no voy a bodas, porque ya se han casado todos los sobrinos se han casado, y sé lo que dicen, en los púlpitos, en los sermones. Pero lo que oigo o lo que veo en vídeos de América y de Norteamérica y Sudamérica, de rituales en iglesias, son mucho peores. Claro. Son mucho peores. O sea, Guillermo Maldonado lee el libro Año 303, Inventa el cristianismo, y lo dejas en la ruina, en la calle, sin mansión, guardaespaldas, sin nadie. Sí, sí. Y sobre todo con el prestigio por los suelos. Claro. Con el prestigio por los suelos.
Fernando, continuamos con el tema de la datación, para hablar del Evangelio de Judas. Sí. Dice que está datado por radiocarbono 14 a cargo de la Universidad de Arizona y que arroja como resultado que el manuscrito fue aproximadamente escrito entre los años 220 al 300. Falso, Carla, falso. Estoy buscando aquí porque tengo tantas páginas escritas que... No, fue del 220 al 340. Okay. Y en la hoja que te voy a mandar para que la des publicidad como puedas, el Evangelio de Judas fue del 2006, si mal no recuerdo. Y entonces la National Geographic sacó las fechas y lo puso en su web del 220 al 340, no al 300. El que ha escrito eso está mintiendo. Manipuló la información. Y sabe que está mintiendo. No, tú cogiste la información, que no sé dónde es. No, está escrito entre el 220 y el 340. Y yo, en el papel que te voy a mandar, hay 4 artículos, perdón, 3 sobre el Evangelio de Judas y 1 sobre paleografía. Y en 2 de ellos, lo repito adrede, salen la propia National Geographic diciendo el abanico de fechas en que se dató el Evangelio de Judas. ¿Qué pasa? Pues que la National Geographic invirtió dinero en el Evangelio de Judas. Algo de dinero pondría para tener una cierta derechos, un copyright o lo que sea, ¿no? Pero la National Geographic es una entidad seria y quería saber cómo, de cuándo era ese Evangelio. E hizo por análisis espectral, por paleografía, por carbono 14, por análisis de la tinta y por comparación interna. Hizo 5 dataciones distintas, 5. No hizo solo paleografía, hizo 4 más. Por lo menos lo intentó. La tinta no le salió. Y en la comparación interna, pues tampoco dio muchos otros. Pero el carbono 14 sí. Y el carbono 14 dio entre 220 y 340. ¿Por qué los propietarios de papiros neotestamentarios no hacen también más dataciones que la propuesta de datación por paleografía? ¿Por qué no datan por métodos absolutos de datación, que los hace una máquina y que no depende de la voluntad de los hombres? Porque es que la paleografía es que viene un señor y dice, hombre, pues mira, yo aquí encuentro que la alfa y la beta y la gamma son como se hacían en el siglo II. Luego entonces, este papiro es del siglo II. Viene otro y dice, no, pero mira, yo encuentro que la lambda, la mu y la nu son del siglo I. Luego este papiro es del siglo I. Y viene otro y dice, no, pero es que la rho, la tau y la omega son del siglo IV. Luego son del siglo IV. O sea, miran letras a ver de qué fecha más o menos hay escritos datados internamente en el escrito para saber cómo se hacían la alfa, la beta, gamma, delta, epsilon. Y por similitud de letras, de algunas letras, las que ellos quieren, deducen que previsiblemente se escribió en tal siglo. Eso es una opinión. Claro, una deducción que no es nada seguro. Es una deducción, porque luego vendrá otro y deducirá otra cosa. Y otro, otra cosa. Y cuanto más antigua sea la fecha, más contento se queda el propietario. Comprendo. No es datación, no es datación. O sea, me has echado abajo todas mis preguntas. Es que no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Pero me queda la última. A ver. La iglesia en casa de Dura Europos. Dura Europos, sí. Sí, esa era mi cartita abajo de la manga, la última que me quedaba. Voy a aumentar en la miseria. Es la iglesia más antigua que se ha encontrado hasta la fecha, según Internet. Según la evidencia arqueológica, data del año 232 al 233 después de la Era Común y estaba ubicada en Dura Europos, a orillas del Éufrates, la antigua ciudad en el este de Siria, que pertenecía a la época de la provincia romana de Celesiria. Sí. ¿Qué me puedes hablar sobre esta iglesia? Bueno, fue descubierta en el año 1920 aproximadamente y todas estas investigaciones están a cargo de la Universidad de Yale.
Sí, efectivamente. Bueno, pues esta misma pega me la pusieron a mí hace como, pues no sé, 8 años o 10 años, no sé. Y entonces dije, bueno, oye, mira, yo sobre Dura Europos no me he informado, no tengo documentación, dame tiempo y me informo. Y entonces, pues, me informé y vi que había que comprarse un libro sobre Dura Europos escrito por el doctor Rostochev, que un libro de 1935, y me lo compré en inglés. Y estuve mirando lo que decía el doctor Rostochev sobre Dura Europos, ¿no? Entonces, en Dura Europos aparecieron dos templos que estaban justo ambos en una posición igual respecto a la muralla. Estaban en la calle límite con las murallas. O sea, la muralla, una calle y la sinagoga judía. Y la misma muralla, la misma calle y la supuesta Domus Ecclesiae. Como tuvieron un sitio, o sea, les sitiaron los persas, pues entonces lo que hicieron fue rellenar la calle con tierra para que la muralla fuese más espesa. Y aplanaron la casa, las dos casas las aplanaron. Y echaron tierra para hacer una rampa, un terraplén. ¿Me explico? En los dos. Entonces, en la sinagoga, cuando han descavado después de 20 siglos después, o 18 siglos después, pues ha aparecido, en la parte que estaba cubierta de tierra, ha aparecido todos los dibujos que había en la sinagoga. ¿Se sigue? Sí. En la Domus Ecclesiae no hay lo mismo. En la sinagoga está la pared con los dibujos y las otras dos paredes con dibujos en el talud de la tierra. La tierra protegió el talud, los dibujos que estaban debajo, y se han conservado perfectamente. En la sinagoga. Y en el otro. En la Domus Ecclesiae, no. Lo que pasa es que ahora no te puedo poner dibujos, pero en el papel que te mando, en los enlaces que te mando, ahí dediqué algo así como 8 o 10 artículos a Dura Europos. Y ahí está explicado con pelos y señales. Es un fraude. Había algo en esa casa, era de un templo de algo, y picaron lo que no convenía y dejaron solo lo que se podía explicar con escenas de los evangelios. Así no te puedo dar razón porque hablando lo que es gráfico hay que darlo con gráficos. Y en el papel que te voy a mandar hay sobre Dura Europos, hay el primer artículo y luego todos van encadenados por detrás, al final uno de otro, ¿no? De que hicieron trampa. Había un templo de alguna deidad. Había 12 templos en Dura Europos, 12. Y eso que era una ciudad, pues, modesta, no era una urbe, ¿no? No era un París o una cosa así. Y entonces, de esos 12 templos, excavaron 2. Y uno de ellos era inequívocamente una sinagoga. Inequívocamente, estaba todo lo que tienen las sinagogas, ¿no? Y el otro, había imágenes que podía interpretarse como que era el buen pastor. Y podía interpretarse como que era Jesús andando sobre las aguas. Pero había otras cosas que no encajaban. Y entonces picaron lo que no encajaba y dejaron solo lo que podía interpretarse como escena cristiana. Lo cogieron todo y se lo llevaron a Yale, en Estados Unidos, en 1930. En arqueología, los hallazgos de 1930 y 40 y 50 no se tienen en consideración porque entonces no se hacía lo que se hace ahora, de que cuando está el hallazgo descubierto y tienen ya material pues serio, firme, llaman a otras universidades para que vengan arqueólogos de esas universidades a comprobar con ellos que efectivamente aquello obedece a las reglas correctas de la arqueología. Hacen como una especie de auditoría. Una auditoría de los hallazgos encontrados. Y mire, pues ve esto así porque está en
estratigráfico, aquí, no sé qué, estas son las pruebas. Entonces no se hacía nada de eso. Y por eso los hallazgos arqueológicos de 1900 y poco no se tienen en consideración. También te pongo timos arqueológicos que se han descubierto. El timo de Velella, el timo de otra cueva, el timo de la Urna de Santiago y el timo de la paleografía. Ajá. O sea, se han descubierto y... O sea, entonces, una ciencia que se puede hacer trampas incluso en el siglo XXI, bueno, pues hay que tomar con cuidado las cosas. Y si alguien hace 100 años dice que ha encontrado no sé lo que, los arqueólogos modernos no le dan crédito, porque no está sometido a las pruebas que hoy en día se hacen sobre los hallazgos arqueológicos. Como cuando dijeron que se habían encontrado las ruedas de Faraón. Sí. Y el artículo decía, daba incluso el nombre del profesor del área de arqueología de la Universidad del Cairo. Cuando envían el correo para preguntar por ese profesor, no existía. Sí. Ese no lo sabía yo, ese fraude no lo sabía yo. O timo. O sea, se engaña mucho, se engaña bastante. Y por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado y ser más avispado, más inteligente que el que engaña. Porque si no te engaña. Claro. Bueno, ahora en la descripción del video, cuando edite este video, en la descripción de YouTube voy a juntar todos estos informes que tú mencionas, sí, para que la gente tenga acceso a la entrevista y también al material. Sí, porque te quería decir, que no se me olvide esto, de que el averiguar el cristianismo, los orígenes y cómo fue la cosa, fue el segundo tema que yo toqué. Pero antes de tocar ese tema, toqué otro que a mí me importaba mucho más. Y es, bueno, pues, ¿cuál es la misión del ser humano aquí y cómo cumple esa misión? Y entonces entré en contacto con los maestros griegos del conocimiento. Y lo que descubrí fue muy interesante, de valor personal, para madurar, para evolucionar. Solo válido para la gente que sigue la ética, porque el que es un sinvergüenza, estas cosas no le interesan. Entonces, lo puse todo en una web, Sofía Originals, que tú ya conoces, sí, y que ya pondré un enlace, en el apartado del camino y en prácticas, para el que quiera mejorar y ser feliz, porque solo siendo buena persona se puede ser feliz. Y luego también lo he puesto recientemente en YouTube, en unos vídeos en la serie Evolución, que también te pondré el enlace en el libro, en el mail que te mandaré. Eso está en tu canal de YouTube, Fernando Conde Torrents. Está en mi canal de YouTube, sí. Se puede poner Fernando Conde Torrents, YouTube, canal, y entonces sale el canal. Y ahí hay varias series, porque hay alguna sobre el coronavirus, otra sobre no sé qué, y otra sobre evolución. Yo siempre pongo evolución con mayúsculas, porque no es la evolución de los primates a los homínidos, sino que es una evolución más seria. Sí. Y eso es importante, es importante. Así es. Bueno, para un público restringido, o sea, eso no es para todo el mundo. Sí, comprendo. Si luego de esta entrevista surgen otras dudas, otros comentarios, ¿quedas abierto a una nueva entrevista? Carla, tú tienes vía abierta conmigo hasta que me muera. Ay, gracias. Eso es importante saberlo, sí. Muchas gracias, Fernando. Siempre que quieras, Carla, siempre que quieras. Entonces vamos a seguir en contacto para entrevistarte más seguido. A mí me encanta entrevistarte. Y a tus seguidores también les gusta que yo te tenga acá en Investigando la Historia, porque es un canal de divulgación y lo que tú planteas es del gusto de tus seguidores, que son muchos. Así que para mí también es importante tener tu propuesta acá. Sí, efectivamente. Pues nada, no hay cosa mejor que me puedas hacer que darme cuestiones. Ya ves que no me pones en aprietos. Sí. Te admito todas las preguntas que quieras. No hay ninguna pega, no hay nada prohibido, no hay nada tabú. Muchas gracias, Fernando. Entonces nos despedimos de los amigos, esperando que luego disfruten de esta entrevista y un besito. Muchos cariños allá a España. A ti. Luego te mando ese enlace. Lo espero.